Ahí van a disculpar, chicos. Ya, entonces estábamos con Josué y estábamos Sí, hablando de los métodos naturales. ¿Cuáles son, Josué? el método del ritmo calendario, el moco cervical, la lactancia materna y el coito interrumpido, doctor. Bueno, esos son los principales. Lourdes, háblame del MELA. ¿Qué pasa si mi paciente Cristian, a los 2 meses de haber nacido su niño, presenta sangrado menstrual y quiere cuidarse con MELA o se está cuidando con el método del MELA? Estaría contraindicado, doctora. ¿Por qué? Porque la, tiene que estar en un estado de amenorrea la paciente. Entonces ya no está cumpliendo los 3 requisitos. Entonces mi paciente tiene que, para que se cuide, doctora, con que, bueno, los 45 días, normalmente cualquier paciente puede optar cualquier método, pero en el caso de la lactancia es inmediatamente, ¿no? Al salir del hospital nosotros debemos aconsejar siempre de algún método anticonceptivo, orientar sobre cómo se van a cuidar para evitar un nuevo embarazo. Entonces le dirá, la paciente les dirá, quiero cuidarme solamente haciendo lactar a mi niño. Ahí le dirán, no tiene que tener sus periodos menstruales, su niño tiene que tener 6 meses como máximo para este método, y la lactancia es exclusiva. ¿A qué se refiere, Adrián, lactancia exclusiva? O sea que tiene que ser, la lactancia solo tiene que ser dada al niño y tiene que ser de manera como consistente y establecida. ¿Cómo es eso de consistente y establecida? Que tiene que ser en las cantidades adecuadas, por ejemplo, como 3 o 4 veces al día. Solo al niño. Bueno, ¿a quién más podría dar de lactar? Podría ser de que hay algunas mujeres que actúan como nodrizas para otras, ¿A eso se refiere la exclusividad? Sí, yo entendí que sí, doctor. No, yo puedo hacer lactar o cualquier madre puede. En neonatología, por ejemplo, hay niños o mamás que alimentan a varios niños. Mientras más haga uno lactar a un niño, mayor producción de leche tiene. Mayor oferta, mayor demanda, dicen, ¿no? Exclusividad, ¿a qué se refiere, Josué? Que, Sencillo que hagan los chicos. que debe estar dando de lactar y que no tenga su periodo menstrual, doctora. Exclusividad de la lactancia nos referimos. Y hemos hablado que no tiene que tener periodo durante los 6 meses. Lourdes. Que el bebé solo reciba leche materna, que la mamá no se haga ayudar por decir, con biberón. Si la madre en una de las tetadas le da biberón, ese método ya no sirve. En cualquier momento le puede venir su periodo y la paciente ovula y se embaraza a pesar de que está haciendo lactar. A eso se refiere lactancia exclusiva.
solamente leche, sin ninguna ayuda. Ya, Cristian, el ritmo, método del ritmo. Vamos a hablar de los más importantes porque si no, nunca vamos a terminar. Se calcula su ritmo menstrual. Su ritmo menstrual tiene que ser regular y el ritmo menstrual, como se lo divide en dos fases, la fase proliferativa y la secretora, y divide esto por la fase de ovulación, que representa el día 14, y tenemos que dar un margen de seguridad de más 4 días y menos 4 días. Entonces, el método del ritmo se va a basar en la fertilidad de la paciente y vamos a utilizar en pacientes que tienen sus ciclos regulares, es decir, de 28 a 30 días, según lo que he entendido, ¿no? Perdón, chicos. Entonces, mi paciente tiene un ciclo. Bueno, mis marcadores sin tapas, primer día de la menstruación, último día de la menstruación. La paciente tiene dos ciclos, un ciclo proliferativo y un ciclo endometrial. Aquí actúan los estrógenos y aquí actúa la progesterona. El día 14 es el día de probable ovulación, ¿no? Entonces usted me dice que este día de probable ovulación nos marca un límite. La paciente se debe cuidar 4 días antes y 4 días después. ¿Estamos? A eso se refiere el método del ritmo. Estamos hasta ahí. Les doy un ejemplo. La paciente viene a la consulta el día de hoy. Hoy día es 9 de noviembre o de junio. Y les dice que quiere cuidarse con el método del ritmo. ¿A partir de cuándo se tendría que cuidar mi paciente? ¿Y hasta cuándo? Hoy día hay que considerar siempre, chicos, para cualquier método el primer día del ciclo menstrual, ¿no? Y hoy día es su primer día. Lourdes. Cristian. Su día probable de ovulación sería el 23 de junio y tendría que cuidarse desde el 19 hasta el 27 de junio. Adrián. Su día probable de ovulación sería el 23 de junio y tendrá que cuidarse desde el 19 hasta el 27 de junio. Paulo. Sí, doctora, su día probable de ovulación sería el 23 de junio, tendría que cuidarse desde el 17 hasta el 27 de junio. El día probable de ovulación es el día 22, chicos.
El primer día de la menstruación siempre tenemos que contar como primer día. Lourdes ha dado bien, ¿no? Ha sido la única que ha dicho 22. 4 días antes, desde el día 18 hasta el día 26. ¿Por qué? ¿Por qué nos basamos o por qué nos damos ese margen de seguridad? Cristian. Porque tiene un fundamento, ¿no? Porque son días fértiles. ¿Pero por qué? Son días fértiles, supuestamente el día fértil es el día 22. ¿Por qué se tiene que cuidar 3 o 4 días antes y 3 o 4 días después? Adrián. Sin leer en ningún lado. Porque el óvulo vive 24 horas y el espermatozoide vive 72 horas, doctora. Exactamente, por la vida tanto del óvulo como del espermatozoide. Es un día supuesto de ovulación. Puede ovular el día 21, puede ovular el día 23, etcétera, ¿no? Y si ha tenido relaciones 3 días antes, puede llegar a fecundar. Entonces, por eso, por la vida, sobre todo del espermatozoide. No tendrá relaciones sexuales 3 o 4 días antes de su fecha probable de ovulación, porque puede embarazar a la paciente. Estamos, ya ha hablado Adrián, y nos vamos. ¿Cuál es el método de Billings, Josué? Es otro método muy conocido. No, doctora, no. Lourdes. Que como también se conoce, ya está bien, es el moco, es el Billings o del moco cervical. ¿En qué se basa ese método, Lourdes? ¿Cómo es el moco cuando está ovulando Cristian? Es laxo. ¿Cómo es laxo? ¿Cómo yo voy a comprar o probar que mi paciente está ovulando? Es con la consistencia del moco, pero... Adrián. Es elástico, una consistencia acuosa, doctora, que permite el paso de los espermatozoides. Es elástico, filante. La paciente viene a la consulta y dice, doctora, estoy eliminando una secreción que parece la clara del huevo. Yo ya sospecho, ¿no? Señora, ¿cuándo ha sido su último periodo? Tal fecha. Cuento los días y está en sus días de probable ovulación. Entonces yo le digo a la paciente, no señora, no es infección. Esto es porque usted está ovulando. Entonces, si la paciente quiere cuidarse con ese método, va a ver pues las características de ese moco cervical. Si nosotros tomamos ese moco y colocamos en nuestros dedos, entre nuestros dedos, ese moco se puede estirar hasta 10 centímetros, incluso más, sin romperse, ¿no? Entonces, por eso es la filancia. ¿Y por qué hormona está dada, Josué? Creo que son por la progesterona, doctora. Ya le he movido a Adrián su cabeza.
Si no es la progesterona, ¿por cuál será? El estrógeno, doctora. Por los estrógenos. Y Adrián, ¿qué característica tiene el moco cuando actúa la progesterona? Se vuelve más opaco, doctora. Y Es ya opaco, no es tan- denso, denso. Entonces ese moco ya no se puede estirar, es sucio, en otras palabras, ¿no? ¿Han visto cuando la goma líquida se seca y les queda como algo apelotonado? Así es el moco por acción de la progesterona. Métodos de barrera, Lourdes. ¿Qué más? El capuchón vaginal, ¿ya? Cristian, ¿qué acción tienen los métodos de barrera? Doctora, impiden que los espermatozoides ingresen a la cavidad uterina. Ya, está bien. Entonces, van a impedir el ingreso de los espermatozoides a la cavidad uterina. Está bien. Está bien. Ya. Hola. ¿Cómo está? Cristian, métodos de barrera, el principal, ¿cuál sería? O diré Adrián, perdón. El condón masculino, doctora. ¿Cómo va a utilizar, cómo va a aconsejar su uso al paciente? Bueno, se recomienda al paciente de antes de proceder a la relación sexual, tiene que colocar el condón en la punta, en la punta del pene. Y Hemos empezado ya mal, Adrián. ¿En qué momento se va a colocar el...? Bueno, antes de iniciar la relación sexual. ¿Pero en qué momento? ¿Cómo en qué momento? ¿Cuál es la indicación, Josué? Primero, doctora, lo que se debe hacer es revisar la fecha de caducidad. Después se debe revisar lo que es el sello del aire. Después se lo debe abrir el lado correcto. Se debe verificar, se debe apretar la punta y después colocarlo cuando el pene esté erecto. Exactamente. Entonces, una condición es que el pene esté erecto, no cuando va a iniciar o va a tener la relación sexual, sino cuando el pene está erecto y después se ha producido la eyaculación y cuándo tiene que retirar. Al instante, doctora, porque si el pene se vuelve ¿Se vuelve qué, Cristian? Flácido. Se vuelve flácido, ¿qué puede pasar, Adrián? Se puede quedar el condón dentro de la vagina, doctor. No, no, es un accidente. Pero ¿qué pasa cuando yo me retiro el condón cuando el pene está flácido, Lourdes? Se derrama el semen y de nada me ha servido mi protección con el condón. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que explicar a la pareja porque las relaciones son de dos. Entonces, la mujer también le guiará si en caso el hombre no ha escuchado y es primera vez que están escuchando, ¿no? ¿Por qué se dan los justamente por la mala información? Colocarse y retirarse cuando el pene esté erecto. Y al retirarse tener cuidado siempre de amarrar y botar en su funda, no dejar en cualquier lugar, ¿no? Entonces siempre tener ese cuidado. Ustedes han visto hasta en los basureros, los niños están soplando los condones porque no han tenido la precaución de amarrar ese condón y están soplando como si fuera un globo. No sabemos si era viejo
o no era utilizado todavía, pero entonces ese cuidado. Entre los métodos de barrera también tenemos el condón femenino, pero el condón femenino por su, no podríamos decir, por su incomodidad de colocación ha sido desechado. Ustedes saben que el condón femenino tiene dos anillos, uno externo y uno interno. El interno se acomoda al cuello uterino y el externo a los labios a nivel de la vulva. Entonces, para la paciente es incómodo, ¿no? Es incómodo y más fácil para el hombre, por eso que no ha tenido tanta aceptación como el condón masculino. ¿Qué otros métodos más tenemos entre los métodos de barrera? ¿Qué son los espermicidas, Adrián? Es una especie de líquido que se produce en la vagina para, como su nombre dice, exterminar los espermatozoides. ¿Y en qué viene, pues, en qué presentaciones? ¿No es un líquido, doctora? No, el líquido, si me dice líquido, yo voy a pensar que me está diciendo como el agua. Josué. Vienen en forma de espumas, cremas, tabletas o supositorios, doctora. Viene en tabletas vaginales, tabletas. No se van a poner los supositorios, se ponen al ano, ¿no? Entonces vienen en forma de espuma, de jalea. ¿Y en qué momento se van a colocar? Porque hay muchas parejas que utilizan eso. Doctorcito dice que hay unas píldoras que se puede poner uno a la vagina. ¿Qué se llaman? ¿Cómo tengo que utilizar? Cristian. Se lo utiliza con anterioridad a la relación sexual, unos 10 minutos antes. 10 minutos antes de cada relación sexual, ¿no? O sea, una tableta es para una relación. Mi pareja tiene 5 relaciones al día, utilizará 5 tabletas, etc., ¿no? Vienen en su composición el nonoxinol principalmente, que produce que enlentece el movimiento de los espermatozoides y posteriormente mueren, ¿no? Entonces ese es su mecanismo de acción. Hemos hablado entonces de los métodos naturales, de los métodos de barrera, y qué métodos seguirían, Lourdes. Los métodos hormonales, ¿por qué se caracterizan? Van a impedir la ovulación, van a impedir el pico de la hormona luteinizante y de este modo van a inhibir la ovulación. ¿Y qué métodos hormonales tenemos, Adrián? La anticoncepción oral combinada y la anticoncepción oral le puedo explicar con otras palabras, ahorita no me acuerdo. Sí, claro que sí. O sea, uno que son unos anticonceptivos que son progesterona más estrógenos y otros que son simplemente progesterona o simplemente estrógeno. Los anticonceptivos solo vienen, como dijo, o a base de estrógeno, progesterona o solo progesterona. Los anticonceptivos a base de estrógenos no vienen. Los estrógenos utilizamos como terapia de reemplazo hormonal que no tiene acción anticonceptiva. ¿Ya? ¿Cómo voy a dar a mi paciente, Adrián, los métodos, o diré la píldora, cómo le tengo que indicar? Bien. La paciente tiene que acudir a la consulta y tiene que
pedirnos un método anticonceptivo y bueno, si ella accede a este tipo de anticoncepción, nosotros tenemos que informarle sobre cómo es que actúa y Eso los es lo posibles... que quiero que me diga. bueno, entonces le vamos a explicar a la paciente que esta hormona bueno, que esta píldora contiene hormonas que van a hacer que su ciclo menstrual sea interrumpido No y se interrumpe el ciclo menstrual, Adrián, se interrumpe la ovulación, pero el ciclo menstrual sigue. Si se perdón, interrumpiría, ¿qué pasaría? ¿perdón? Si se interrumpe el ciclo menstrual, ¿qué pasaría con esa mi paciente? Mm, Va a interrumpir el ciclo menstrual, en otras palabras, ¿qué me ha querido decir? me he confundido, doctora, si va a interrumpir la ovulación. Me he expresado mal. Ya, porque si se interrumpe el ciclo menstrual, mi paciente no tendría menstruaciones, periodos menstruales. Mi paciente que está tomando los anticonceptivos sigue menstruando. Los anticonceptivos, aparte de prevenirme de un embarazo, me regulan el ciclo menstrual. Podemos utilizar como reguladores del ciclo menstrual en pacientes que tienen sus periodos irregulares. Me previene de las algias menstruales. Pacientes que tienen dolor menstrual, entonces también está indicado el uso de anticonceptivos, no necesariamente como método de planificación familiar. Yo lo que le preguntaba a Adrián es cuándo va a iniciar mi paciente su uso, Paulo. Doctor, cuidarme con la píldora. Bueno, doctor, estas píldoras vienen de 21 a 28 y 28 píldoras y sí, de las cuales creo que son 7 u 8 que van a actuar como placebos. Y entonces 21 tabletas son a base hormonal y las 7 u 8 restantes, 7 en sí, son a base de hierro, que son, como dice, placebos. En síntesis, cualquier anticonceptivo entonces tiene 21 tabletas con hormonas. ¿Cómo va a tomar mi paciente? Cada día debe tomar, doctora, una pastilla. En caso de que... ¿A partir de qué día de su periodo menstrual, Josué? Lourdes. Perdón, ¿cómo? No he entendido. ¿Va a tomar el primer día y va a esperar 5 para la siguiente? ¿Qué ha querido decir Cristian, su compañera? ¿Ha entendido? Que debe comenzar desde el primer día de su ciclo menstrual. ¿Y los 5 días? Que se podría, pero no es lo indicado. Ya, entonces mi paciente, siempre cualquier método anticonceptivo va a iniciar el primer día del ciclo menstrual. Pero si mi paciente ha venido un día 3, puede también iniciar hasta el día 5. Entonces, si mi paciente ha tenido hoy día su periodo, puede iniciar el primer ciclo 9, 10, 11, 12, 13, hasta el 14. Pasado el 14 ya no le sirve tomar, ya no le protege, ¿no? Entonces a eso se refiere lo que ha querido decir Lourdes.
los primeros 5 días después del periodo de iniciar el periodo menstrual puede tomar mi paciente. Lo ideal siempre es empezar el primer ciclo el primer día. El segundo ciclo, Adrián, ¿cuándo empezará? Ha terminado mi paciente sus 21 tabletas, estamos a 9, el 30 de junio. ¿Cuándo va a iniciar la siguiente tableta? O después después, una semana después, doctora. ¿Por qué una semana después? Porque el ciclo menstrual, verdad que dura 28 días, es importante 28 tabletas, tiene que completar las 28 tabletas y luego empieza un nuevo ciclo. ¿Y qué pasa en esa semana de espera? ¿Perdón? ¿Qué pasa en esa semana de espera? No sé. Porque a mi paciente le puede venir su periodo cada 21 hasta los 35 días, que hemos dicho que normalmente un periodo dura 28 días, más o menos 7 días. Entonces entramos en lo normal de 21 hasta los 35. Terminó el 30, Josué, su píldora. ¿Qué tiene que esperar? ¿Cuándo tiene que empezar nuevamente su otro ciclo, mi paciente? Eh, 7 días después, doctora. Pero ¿y qué? ¿Qué va a pasar en esos 7 días? Le vuelvo a preguntar lo que le dije a Adrián. Ya ha visto, creo, Adrián. ¿Qué pasa, Adrián? No he visto, doctora, pero... yo pensé que levantó su mano. Cristian, ¿qué va a pasar en esa semana? Lo menstrual. Doctora, pero si espera tiempo después de su segundo ciclo, ¿el método ya no se interrumpiría? ¿O? Entonces, yo le digo, mi paciente ha terminado el 30 de junio. ¿Cuándo tiene que empezar nuevamente su otro ciclo? Lourdes. Entonces yo tengo que esperar, Lourdes, a que le venga su periodo menstrual. En ese lapso de que ha dejado de tomar, ¿qué va a pasar? Las hormonas se han mantenido en cierto nivel. Se deja de tomar y por deprivación hormonal, ¿qué es deprivación, chicos? Se produce la menstruación. ¿Qué será deprivación hormonal? Cualquiera de ustedes. Dar el suministro normal de hormonas. No. ¿Qué es deprivación hormonal? Por deprivación hormonal le ha venido su periodo. Ha dejado de tomar, entonces el nivel hormonal baja y como consecuencia de eso le viene el periodo. ¿Por qué yo voy a esperar que mi paciente tenga su periodo menstrual, Paul? Elemental. Cristian. Adrián. Son cosas tan sencillas que solamente razonando tienen. Eso no está en ningún libro, pero tienen que razonar, ¿no? Lourdes. No para que se altere su ciclo, sino fundamentalmente para qué. ¿Qué quiero asegurarme yo? ¿Que se expulse el óvulo, doctora? ¿Qué qué? ¿Que se expulse el óvulo? No. Y no va a haber ovulación.
asegurarme que la mujer no esté embarazada. ¿Qué tal que mi paciente no haya sido constante en tomar su ciclo, haya hecho de, como dicen, de su vida un poncho, ha tomado un día, al día siguiente ha vuelto a tomar, al otro día no ha tomado, etcétera? No me está garantizando que ese método esté impidiendo la ovulación. Entonces, si yo no espero la ovulación, ¿qué pasa con, o diré la menstruación? ¿Qué pasa con mi paciente? Uno, si empiezo a darle al día siguiente sin que baje el periodo, estoy creando ciclos de amenorrea. Estoy haciendo que mi paciente no menstrue todo el tiempo que está utilizando el método. Y dos, que no me estoy asegurando en estas pacientes que no estén, estaba tomando la píldora, igual me he embarazado. ¿No ve? Porque es el método más seguro de los métodos de planificación familiar, siempre que se ha tomado en forma constante, sin olvido. ¿Qué pasa, Cristian, si yo me he olvidado de tomar una píldora? Puede tomar al siguiente día 2. Puede tomar al siguiente día 2 o tomar el momento que se ha acordado y en la noche o a la hora que tomaba la píldora, tomar su píldora, ¿no? Adrián, ¿qué pasa si me olvido 2? Porque todo eso les tenemos que informar a la paciente. No decirle, aquí está señora, las píldoras, empieza a tomar mañana, ¿no ve? ¿Qué pasa si se olvidó tomar 2 días? Josué. Yo no estaría usando de forma regular, doctora. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le va a aconsejar? Doctor, ay, doctor, me he olvidado tomar 2 tabletas. Cambiar de método anticonceptivo, doctora. ¿Cómo? Cambiar de método anticonceptivo. Lourdes. Estamos en dos estamos. Ya, entonces le digo a mi paciente, tome de 2 en 2, tome hoy día 2, mañana 2, hasta completar sus tabletas y protéjase con otro método o no tengas relaciones durante una semana. Y si tienes relaciones, pues utilizar a su marido el condón, ¿no? Cristian, ¿qué pasa si se olvida 3 pastillas? Ya se interrumpe el método. Y Ahí sí interrumpo el método. Señora, ese método ya no le sirve. Espere que le venga su periodo, que seguramente le va a venir al tercer o al día siguiente, y tiene que empezar un nuevo ciclo. Puede haber estado tomando solamente una semana y se olvidó, ese ciclo se desecha y empieza un nuevo ciclo desde el primer día del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones. Me da margen de que siga tomando mi paciente hasta las 2 tabletas de olvido. A partir de la tercera ya no me sirve. ¿En qué caso se recomienda el uso de anticonceptivos solo a base de progesterona, Adrián? Justo abandonado, Adrián. Josué, no sé por qué habrá abandonado. La mini píldora, la micropíldora, también se conoce la píldora a base de progesterona. ¿En qué casos yo voy a indicar? Sobre todo, porque se ha creado con ese fin. Cristian.
Lourdes, que creo que ha sido la única que ha estudiado. En pacientes que están dando lactancia y no quieren cuidarse con la lactancia, sino quieren cuidarse con otro método de planificación familiar. ¿Por qué será que no le doy, Cristian, dice que se cortó su luz a Adrián, que por eso se ha salido? ¿Por qué no se dará los métodos combinados, Cristian, a una paciente embarazada? Porque si viene mi paciente, doctora, ha nacido mi niño hace 3 meses, quiero cuidarme con la píldora. Me han dicho, por decir, que hay el miniginón. El miniginón tiene estrógeno y tiene progesterona. Dice que es muy bueno y es barato. ¿Qué le voy a decir yo, Cristian? Volvemos donde Josué. Volvemos donde Lourdes. Se ha salvado. Adrián yo le veo mirando, leyendo, ¿sí o no? Ese rato todos dirigen, buscan, pero a él lo veo con mayor frecuencia. Lourdes, no me tiene que decir, pues, parece que fuera niñita de básico, de colegio. Yo leí y me dijo, doctora, por esto, esté bien o esté mal. Yo le he dicho, ¿por qué no va a secretar leche? Por la acción de los estrógenos. Los estrógenos secan la producción de leche, inhiben. En cambio la progesterona no, la mujer sigue secretando, sigue produciendo leche. Entonces, cualquier anticonceptivo a base de estrógeno, progesterona, está contraindicado. Mi paciente que está haciendo lactar puede ponerse la ampolla de 3 meses, que solamente es a base de progesterona, y va a seguir teniendo leche. Pero si le doy una combinada, entonces se le va a secar. Si nosotros queremos inhibir la lactancia, sí podemos utilizar un método combinado. Señora, ¿va a seguir haciendo lactar? No, doctor, quiero que de una vez se me seque, le voy a criar con mamadera. Ahí sí puedo utilizar, ¿no? Como Josué, no voy a hacer él feliz sin que se le pregunte, y ustedes vilmente chicoteados. Entonces vamos a interrumpir. Mañana jueves vamos a terminar todo lo que es planificación familiar. Terminamos con los métodos, hemos hablado ahora de orales, inyectables, todo lo demás, métodos definitivos y dispositivos intrauterinos. Porque 2 días ya que Josué está perdiendo clases, no sé por qué, si no estudia o qué, o diré Adrián, que no hay que dar tampoco chance, ¿no? Con todos igual o no, ¿sí o no, chicos? Ya, entonces, si tienen alguna pregunta, díganme. Doctora dijo dispositivos intrauterinos y... No, métodos intrauterinos y... Métodos definitivos y terminamos con los métodos hormonales. ¿Ya? Listo, chicos, entonces nos vemos mañana y con eso terminamos los temas que tenemos para práctica y su examen el viernes. Mañana es jueves todavía, ¿no ven?
Listo, chicos, entonces nos vemos mañana. Ahora hemos terminado temprano, gracias a Adrián. Listo, hasta mañana. Chao, chao. Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora.